Otra cosa que también vamos a ir trabajando es la reconstrucción de la ecuación conociendo sus raíces. Observen que nosotros recién obtuvimos las raíces y la fórmula de obtención de las raíces era x1, o sea, perdón, las raíces las escribíamos como x1 y x2, y una forma de reconstruir una parábola cuando conozco sus raíces es esta forma. A, recuerden que siempre se pone, es el coeficiente que acompaña a, al término cuadrático. X está por defecto, x1 es una raíz, x está por defecto, x2 es la otra raíz y lo puedo igualar a 0. Veamos ahora con un ejemplo de lo que estuvimos trabajando recién. ¿Se acuerdan que nosotros recién teníamos nuestra ecuación donde teníamos que A era igual a 1, ¿sí? Fíjense algo importante que nos dice la carpeta, o el apunte, que si no te dice el valor de A y solamente te da las raíces, vos vas a asumir que el valor es 1. ¿Sí? Igual ahora estamos trabajando con la que hicimos recién. Forma de escribir las raíces. A dijimos que es 1, perfecto. 1 por, en este caso le pone llaves porque tengo un signo negativo, x menos x1, que recuerden que era menos 4, por, bueno, x que está por defecto, menos x2, que es 2. Esto es igual a 0. ¿Cómo se resuelve esto? Aplicando la propiedad distributiva. Este, como es 1, ya no hace falta que lo ponga. Si ustedes lo quieren poner, lo ponen para no olvidárselo nunca. Y yo prefiero que lo pongan siempre para que no se lo olviden directamente. Pero bueno, eso ya si ustedes están más cómodos, no hace falta. Entonces me queda x más 4 por x menos 2. Voy aplicando la propiedad distributiva. ¿Sí? Y tengo x por x cuadrado. X por menos 2, menos 2x. 4 por x, más 4x. Y 4 por 2, menos 8. Fíjense cómo puedo reconstruir mi parábola, o sea, mi ecuación, a partir de sus dos raíces. Entonces acá ya lo trabajo algebraicamente un poco más. Me queda menos 2 y 4 más 2, menos 8. Y de esa forma obtuve la ecuación de una parábola o de una función cuadrática a medida, partiendo de sus dos raíces. Bien. Bien, observemos esta que nos dice así. ¿Cuál es la ecuación de la parábola que solamente es positiva en el intervalo menos 3, 1? Fíjense que acá, al decirte que estás en el intervalo menos 3, 1, te está dando las raíces de la ecuación, ¿sí? Entonces, si ustedes observan, las ramas estarán dirigidas hacia abajo, por lo que el coeficiente de x cuadrado debe ser negativo, ¿sí? Cortará el eje x en menos 3 y en 1, por lo tanto, esos son los ceros. Bueno, eso fue lo que se los dije recién. Entonces, de la misma forma que obtuvimos recién, ¿sí? Fíjense que tiene las ramas hacia abajo, por eso yo ya sé que A es menos 1. Reemplazo en nuestra fórmula A igual a x menos x1 por x menos 2, por x2, y aplico la propiedad distributiva y obtengo que la fórmula de esa parábola es esta ecuación que está acá, ¿sí? Veamos ahora las propiedades de las raíces. Tenemos dos propiedades. Una, que si yo tengo las raíces y las sumo, me va a dar el término o el coeficiente menos b dividido a. Acá es una b que se me ha cortado, disculpen. Menos b dividido a. Y si las multiplico, voy a tener c dividido a. Fíjense. Observa y analiza la multiplicación. Si c dividido a es mayor que 0, las dos raíces tienen el mismo signo. Las dos positivas o las dos negativas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que te vas a encontrar con gráficos que vas a tener el mismo signo. O las dos positivas
o las dos negativas. Uy. ¿Sí? También pueden ser para arriba. ¿Sí? Ahora, cuando encuentren un ejemplo de que C dividido A es negativo, ustedes deben completar cómo son las ramas de esa parábola. ¿Sí? Se los dejo a ustedes, piénsenlo. Si no, me lo preguntan en el foro de dudas y consultas. ¿Sí? Pero traten de buscar un ejemplo que les va a salir solito. Lo importante de esto. Cuando los coeficientes son enteros y A igual a 1, esta propiedad te permite calcular más rápidamente las raíces. Debes buscar los dos números que multiplicados te den C y que sumados te den menos B. Vuelvo a repetir, A igual a 1 y los coeficientes sean enteros. Menos 1, menos 2, menos 3, 0, 1, 2, 3, ¿sí? Etc. Enteros. Continuamos. Fijémonos. Podemos verificar con las propiedades que no hayamos cometido errores en nuestros cálculos de las raíces, ¿sí? Entonces, fíjense, si yo tengo que x1 más x2 es igual a menos b dividido a, entonces tengo que la primera raíz, ¿se acuerdan? Era menos 4 y la otra era 2, entonces eso va a ser igual a menos 2. Nosotros sabemos que a era igual a 1, entonces podemos verificar que b era igual a 2. Y se acuerdan que nuestra ecuación principal era x cuadrado más 2x, que era b, menos 8. ¿Sí? Y si quisiera verificar el coeficiente c, fíjense que hago x1 por x2, es decir, menos 4 por 2, me queda menos 8 que verifica el c. Ahora veamos este ejercicio. Si yo te digo que a es igual a 1, que c es igual a menos 48 y que x1 es igual a 6, ¿cuánto vale b? Yo sé que menos b es igual a x1 más x2. ¿Por qué ya no le pongo acá el dividido? Porque ya me está diciendo que es 1, no hace falta, ¿sí? Ya conocemos x1, pero no conocemos x2. Pero x2 la podemos obtener con esta, ¿sí? Porque tengo c. Entonces, dejemos b un ratito acá separado. Entonces tengo que x1 por x2 es igual a menos 48, porque da c dividido 1, y donde x1 yo ya sé que es 6, perfecto. Entonces, ya puedo obtener x2, fíjense, menos 48. ¿Hasta ahí me siguen? Entonces, Sí, ya obtuve el valor de c. Y ahora ya puedo obtener el valor de b. Menos b. x1 nos dice que es 6. Bueno, 6. Y x2, ay, ¿por qué no me dijeron que me equivoqué? Y x2 es igual a menos 8. Entonces tengo por fórmula más menos 8. ¿Sí? Entonces voy a tener que 6 más menos 8 es menos 2. Sí, está bien. Menos b es menos 2. Por lo tanto, b, en este caso, va a ser igual a 2. ¿Dudas hasta ahí? Y esto, si bien no se los dice en la carpeta, se los agregué porque seguro que les va a servir. Tenemos que la función está escrita en forma polinómica, donde la forma polinómica nos indica los coeficientes a, b y c. Si yo la función la encuentro en forma factorizada, voy a tener el a
y 2 raíces, o sea que voy a poder sacar 2 raíces de esa función. Y si está escrita en forma canónica, la función va a estar escrita como a, que es el coeficiente, x menos xb, que en este caso nosotros a xb lo trabajamos como h, y al ib lo trabajamos como k. O sea que la función canónica nos va a indicar el vértice, ¿sí? Entonces, si la tengo en forma polinómica, va a ser, nos va a dar los coeficientes a, b y c y voy a poder seguir trabajando. Si la tengo escrita en forma factorizada, nos va a dar el coeficiente a y las raíces. Y si la tengo escrita en forma canónica, nos va a dar el coeficiente a y las coordenadas del vértice. ¿Cómo hago yo para, digamos, pasar de una fórmula a la otra? De la polinómica a la factorizada, directamente busco las raíces, ¿sí? Y la armo. Ya tengo A y ya puedo armar las raíces. De la factorizada a la polinómica, aplico la propiedad distributiva, ¿sí? Como hicimos recién para obtener la fórmula. Y después, si quiero pasar de polinómica a canónica, voy a buscar el vértice y el A. Y si la quiero pasar de canónica a polinómica, acá es un poquito más largo el camino, primero resuelvo el binomio porque es un binomio, luego multiplico por A y después trabajo para que ya me quede un término cuadrático, un término lineal y un término independiente. ¿Estamos? Bien, acá les puse un ejemplo. Fíjense, dada la siguiente función en forma polinómica, si yo tengo sus raíces, en este caso son 5 medios y menos 1, ya las calculé. Entonces, si la escribo en forma factorizada, fíjense, tengo que A es 2, entonces pongo 2 por la primera raíz por la segunda raíz, entonces ya está escrita en forma factorizada, ¿sí? Y también ya calculé sus vértices, me dice que el vértice es 3/4 menos 49 octavos, entonces si yo la quiero escribir en forma canónica, voy a escribir el A por X, donde esta va a ser H, a la 2, menos K. En este caso, menos 49 octavos.